Este lunes, el fiscal especializado en crimen organizado, Luis Pacheco, solicitó a la jueza Beatriz Larrié el procesamiento sin prisión de Raúl Sendic, otros 4 exdirectores políticos de ANCAP, 3 funcionarios jerárquicos de ANCAP y 1 de ALUR. La doctora Larrié ya fijó las audiencias de ratificación para los imputados. En el caso de Sendic, el 10 de abril deberá comparecer para hacer los descargos que entienda pertinentes. Ha sido sin dudas el tema de la semana en los ámbitos político y judicial y claro, han quedado sobre la mesa unas cuantas preguntas. Vamos a tratar de plantearlas, vamos en busca de respuestas. Estamos esta mañana en el estudio de En Perspectiva con el fiscal especializado en crimen organizado, Luis Pacheco. Doctor Pacheco, buen día. Buenos días, por acompañarnos. Cotelo, a la orden. Usted asumió este cargo en febrero del año pasado. Sí, es así. Cuando la fiscal María de los Ángeles Camiño pidió el traslado por motivos de salud. Antes se desempeñaba como inspector de fiscales y le tocó agarrar un hierro caliente, ¿no? Con casos muy sonados que ya se estaban tramitando. Por ejemplo, esta, la que había sido denunciada por todos los partidos políticos de la oposición. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese abordaje? Sí, las fiscalías de crimen organizado tienen una amplia competencia, tenían, porque después podemos explicar, a partir de la reforma ha habido un cambio y la fiscalía ha creado distintas unidades especializadas, de manera que las fiscalías de crimen organizadas como tal tienden a desaparecer. Yo he quedado con las causas que estaban en trámite y las que estaban en trámite antes del inicio del nuevo sistema. Y obviamente tenían una competencia bastante amplia y abarca desde casos de crimen organizado, estupefacientes, lavados, estafas, insolvencias y todos los delitos contra la administración pública. Todos ellos obviamente muy complejos, de manera que bueno, la causa de ANCAP era una, obviamente, por su notoriedad y por su complejidad de las más candentes o de las más difíciles de abordar, pero no era la única, y sigue sin ser la única. ¿Cuántos de estos casos grandes tiene usted entre manos? Y son decenas de estos casos. ¿Usted? Sí. ¿Usted solo? Sí. ¿Con qué equipo? Actualmente cuento con un equipo de 2 adscriptos que trabajan conmigo y a partir del mes que viene se agrega uno más. ¿Es correcto eso de que el grueso de este dictamen que se conoció el lunes, usted lo armó durante la licencia, ahora en el mes de enero? Lo menciona hoy en Búsqueda. Me llamó la atención, se lo pregunto para pasarlo en limpio. Sí, es verdad. En realidad no lo dije para victimizarme, pero realmente era una causa muy compleja de 3.000 o 3.500 fojas, más una cantidad de anexos y documentación, que en total creo que suman 20.000 fojas. Y bueno, era inviable estudiarla enteramente entre semana con todas las audiencias y con todas las otras causas que hay que abordar. De manera que justamente en el mes de enero aproveché la feria judicial para estudiar a fondo la causa. Yo quiero subrayar esto porque tantas veces hablamos de los funcionarios públicos que trabajan, que no trabajan, que no rinden lo que se esperaría, que marcan tarjeta y se van. Acá estamos hablando de todo lo contrario. Usted, por lo visto, trabaja bastante más de lo que en principio tiene como obligación, ¿o no? En realidad no está establecido un horario de trabajo para los fiscales. No, pero digo que usted trabaja en las vacaciones. Sí, obviamente, en las vacaciones se supone que es feria judicial y son las vacaciones. Pero ya le digo, no lo dije para victimizarme, sino a veces uno establece su estrategia, su forma de trabajo y yo preferí estudiarlo en enero con más calma y con más tiempo. Está bien, pero también lo digo por otra cosa, porque habla de que no tenemos estructura suficiente, por lo visto. Por lo menos en esta que estamos mencionando, la de crimen organizado, ¿no? Sí, para un abordaje de mayor calidad de todas estas investigaciones, evidentemente se precisaría mucho más personal, ¿no? Lo que sí que yo tampoco puedo estar pidiendo más fiscales adscriptos que me acompañen, porque también sé las dificultades que existen en el sistema nuevo, donde también los fiscales están bastante complicados con el trabajo, con el nuevo sistema. De manera que sí, es un problema. Bueno, yo calculo que en muchos países pasa lo mismo y siempre estamos hablando de falta de personal o de recursos. Es feo quejarse, pero es la realidad. Sigo. En la conferencia de prensa que usted encabezó el lunes, a raíz de la presentación de estas solicitudes de procesamiento,
Destacó que en ningún momento se sintió presionado por el poder político ni por sus superiores. ¿Por qué creyó que era necesario hacer esa aclaración? Me pareció importante destacarlo, y lo dije en la conferencia de prensa, me parecía que estaba de más o que era una obviedad, pero me parece que es un diferencial del sistema uruguayo, del sistema político, del sistema judicial. Hay un mito de que en este tipo de causas, cuando hay personas del gobierno, vinculadas al gobierno, involucradas o denunciadas, uno recibe alguna llamada o alguna presión o alguna indirecta en el sentido de hacer o dejar de hacer determinada cosa. Eso no sucede, no sucedió en este caso, no lo hubiera permitido. Pero, por ejemplo, estaban en el medio las declaraciones que había realizado una colega suya, la fiscal Gabriela Fossati. Declaraciones a partir de las cuales podía entenderse que había cierta dificultad o cierto ambiente de presión cuando se tramitaban causas en las que había complicaciones para funcionarios de gobierno o gente cercana al gobierno. Sí, es una opinión de ella. Pero ¿esa opinión de la doctora Fossati pesó para que usted hiciera esta puntualización? No, en realidad ni me acordaba de esas apreciaciones, pero simplemente me pareció, por eso que yo le decía, marcar un diferencial, y yo no sé si es correcta la palabra diferencial, porque estaríamos diciendo que en otros países eso sucede, y yo realmente no tengo prueba de si en otros países sucede o no sucede, pero sin hablar, sacando la palabra diferencial, es una calidad del sistema judicial y del sistema político uruguayo de que no hay injerencias en este tipo de causas. Bueno, vayamos ahora al pedido de procesamiento. Están los siguientes casos, las siguientes personas involucradas. Raúl Sendic, expresidente de ANCAP, por reiterados delitos de peculado y 2 delitos de abuso de funciones. 2 exdirectores frente amplistas de ANCAP, Germán Riet y Juan Gómez, cada uno con 2 delitos de abuso de funciones. José Colla, frente amplista, que sucedió a Sendic en la presidencia de ANCAP, 1 delito de abuso de funciones. Juan Amaro Cedrés, Colorado, 1 delito de abuso de funciones. 3 funcionarios jerárquicos de ANCAP, Luis Romero, Eduardo Goldstein y Ricardo Lemas, 1 delito de abuso de funciones cada uno. Y Manuel González, ex gerente general de ALUR, delito de estafa. Para todos, además, se pide procesamiento sin prisión. Doctor Pacheco, teniendo en cuenta todo el debate previo, puede pensarse, y hay quienes lo han dicho en estos días, que es un dictamen flojo. Por ejemplo, salvo a Sendic, a quien se le asigna el delito de peculado, en general, a quienes fueron integrantes del directorio, el delito más grave que se les imputa es abuso de funciones. Ese delito a su vez tan polémico, tan ambiguo, que muchos entienden que hay que derogar. ¿Qué responde usted? En la conferencia de prensa yo dije que era consciente de que el delito de abuso de funciones ha generado en los últimos tiempos un debate importante en cuanto a su legitimidad, su constitucionalidad. Siempre se dijo que era un cajón desastre, una figura muy abarcativa, muy amplia. Yo personalmente he defendido esta figura. Entiendo que no es tan amplia como se dice. La figura es concreta: cometer u ordenar actos arbitrarios. Y obviamente lo que sí es amplio es la multiplicidad de actos arbitrarios que se pueden cometer. Entonces la ley es imposible que tipifique uno por uno todos los actos arbitrarios que podrían cometerse. De la misma manera que la figura del delito de hurto no puede decir el que roba una heladera, el que roba un televisor, el que roba dinero, el que roba una bicicleta. Entonces dice el que roba una cosa o dinero. Es imposible que abarque todas las definiciones. De la misma forma, la figura del delito de abuso de funciones dice cometer u ordenar actos arbitrarios. Para mí, el tipo está suficientemente individualizado. Pero entonces, ¿solo se pudo llegar hasta ahí? Sí. ¿O no hubo más que esos delitos posibles? ¿Es un tema de hasta dónde pudo avanzar la investigación o es que efectivamente no pasó nada más que eso? Bueno, es un poco las dos cosas. Llega un momento que la Fiscalía tiene que dictaminar. No se puede seguir investigando eternamente, ni para atrás, ni para adelante, ni en Ecuador, ni las cuentas en Hong Kong, porque es inviable. Algo de eso quería consultarle después. Llega un momento en que la Fiscalía entiende que la instrucción ya lleva, además, hay una cuestión de un plazo razonable en la investigación presumarial,
que yo siempre entendí que esta causa no podía demorar más de 2 años desde la presentación de la denuncia. Mi idea hubiera sido terminarla, o por lo menos tener el dictamen de la Fiscalía antes de fin de año. Se demoró por algunos imprevistos, pero por lo menos lo que sí tenía claro que antes de abril... un año. Sí, yo estoy hace un año. Pero a abril del 2018, por lo menos, tenía que estar concluida la investigación. Entonces, esa pregunta que usted me hace, bueno, es un poco de las dos cosas, pero lo que hay hoy en el expediente es el delito de abuso de funciones, a juicio de la Fiscalía, y no hay elementos para entender que son aplicables otras figuras, como el fraude o la conjunción del interés público y privado. En esa impresión que algunos tienen de que el resultado es escaso, también juega el hecho de que varios asuntos en los que la oposición había insistido mucho quedaron al margen para usted, ¿no? No dan lugar a delitos. Y pienso, por ejemplo, en la compra del avión de Alur, el uso del avión de Alur, las compras de combustibles no registradas en aduanas, o todo el capítulo vinculado con la publicidad de ANCAP. ¿Qué responde ante esa sorpresa para muchos? La investigación judicial está para eso, para determinar cuáles de las denuncias son verdaderas o cuáles... No quiere decir que sean falsas, muchas veces una denuncia no es falsa, pero en la investigación no se llega a una prueba para la atribución de responsabilidades. Yo entendí que... Usted recuerda que los temas denunciados eran 12, a los que se fueron sumando algunos durante el transcurso de la investigación, terminaron en 13 o 14 o 15. Y si uno mira el dictamen, quizás los casos en los que la Fiscalía entendió que había irregularidades son 4 o 5. De manera que sí, hay muchos puntos de las denuncias que o no se pudo comprobar o directamente la Fiscalía entendió que no había delito. Entonces, a ver, para cerrar esta parte de la conversación, ¿usted qué balance hace de su propia resolución, de su propio dictamen? Yo... En cuanto a, digamos, no sé, la gravedad de lo que tuvo que analizar. Yo quedé conforme con el dictamen, con las conclusiones. Obviamente no se puede conformar a todo el mundo y obviamente uno está expuesto a críticas y sabía que de un lado iban a entender que el dictamen es muy benigno o es muy flojo, como usted decía. De otro lado puede decir que es muy estricto. Entonces lo que la Fiscalía tiene que concluir es que hizo lo que entendía correcto. Tras el análisis de toda la instrucción, de todas las declaraciones, de todas las pruebas que hay en el expediente, que fue una instrucción muy extensa, se llegó a estas conclusiones. Vayamos a la solicitud de procesamiento sin prisión de Raúl Sendic. Usted lo considera autor responsable de reiterados delitos de peculado en reiteración real y de haber incurrido en 2 delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley. Vayamos primero al de peculado. Concretamente es por el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP. Sí, el delito de peculado castiga al funcionario público que se apropia de dinero o cosas públicas en el ejercicio de su función. Yo entendí que el uso de las tarjetas corporativas por fuera de la reglamentación entonces vigente en ANCAP, o sea, sin cumplirse los requisitos que exigía la reglamentación de comprobar, de justificar efectivamente el gasto incurrido y la ausencia de explicación de muchas de los gastos denunciados, configuraban en principio este delito. Además de la prueba aportada a la causa, se contó con el dictamen de la Junta Anticorrupción que analizó esta situación y elaboró un informe que forma parte de una de las bases de la prueba utilizada por la Fiscalía. Una aclaración allí. Justamente, después que se conoció el informe de la JUTEP, Raúl Sendic y sus dirigentes cercanos, sus abogados incluso, dijeron: llegada la instancia de la justicia, vamos a aportar la información. Sendic tiene cómo justificar esos gastos cuestionados. Leyendo el dictamen suyo, parecería que eso no ocurrió, ¿no terminó ocurriendo? No, a juicio de la Fiscalía no, lo establezco en el dictamen. No hubo una explicación clara de algunos de los gastos que fueron denunciados. ¿Y usted no está teniendo en cuenta el monto a esos efectos, el monto de cada una de las compras? Se lo pregunto porque usted dice reiterados delitos de peculado y algunas son compras por, no sé, 2.000 pesos, 1.500 pesos. No, en realidad no importa el valor. Es una cantidad difícil de precisar, como pongo en el dictamen, no se puede cuantificar porque hay algunas, obviamente que el uso de las tarjetas
En muchos de los casos sí estuvo habilitado porque eran gastos imprevistos o eran gastos de hospedaje o de alimentación o de transporte o de combustible que sí podían estar habilitados, pero había otros gastos que llamaron la atención por la naturaleza de las compras, que es lo que establece el informe de la JUTEP, que no fueron suficientemente explicados. La cantidad era importante, eran distintas compras y bueno, algunas compras son de menor valor, otras de mayor valor. La Fiscalía imputa reiterados delitos. Ahora, en la conferencia de prensa usted también aseguró que luego de levantar el secreto bancario de las personas investigadas se comprobó que no había habido un incremento patrimonial de ninguna de ellas. ¿No hay una contradicción allí? Por un lado tipifica la figura de peculado y por otro lado dice que no hubo un incremento patrimonial. Sí, cuando yo establezco que no hubo un enriquecimiento patrimonial me refiero básicamente a los delitos de abuso de funciones. En el caso de peculado, obviamente, si estamos hablando de una apropiación de dinero, obviamente algún beneficio hubo y es claro que es así. Pero también recordemos las conclusiones de la propia Junta Anticorrupción que señalan esto mismo, que a pesar de que hubo irregularidades en el uso de las tarjetas, no puede hablarse de que significaron un enriquecimiento patrimonial de la persona. ¿Hasta qué punto se investigó el eventual incremento patrimonial? Ya ahora dejo a Sendik como único foco de atención, le pregunto por todos los involucrados, porque usted señaló eso, sí, que se llegó a esa conclusión, que no había habido incremento patrimonial de ninguno. Por ejemplo, ¿se solicitó información sobre eventuales cuentas de estas personas en el exterior, etcétera, etcétera? No sé, testaferros, todas esas otras posibilidades que en principio puede haber en estos casos. Era de orden en este tipo de investigaciones y en este tipo de delitos contra la administración pública, realizar una investigación patrimonial de los denunciados. Eso se hizo. La investigación patrimonial corrió a cargo de un equipo multidisciplinario designado por el juzgado y abarcó no solamente la evolución económico-patrimonial de las personas indagadas, sino de personas vinculadas, allegadas, y abarcó también eventuales contribuciones o aportes a las campañas políticas de los años 2014 y 2015. Si usted me pregunta si se investigaron las cuentas en el exterior, bueno, no, excede la capacidad operativa. Obviamente que eso implicaría librar exhorto a todos los países del mundo, requiriendo si existen cuentas de determinadas personas con el tiempo que insume, porque un exhorto de esa naturaleza puede llegar a demorar meses de tramitación, de los cuales, por lo cual la respuesta es no. Quiero profundizar, entonces, por un lado, hubo algunas investigaciones que pudieron hacerse y no se hicieron, no había manera de hacerlas, dice usted. Por otro, quiero ir a algo que usted mencionó al pasar, que aparecía ayer en la discusión en la mesa aquí en Perspectiva y también aparecía el martes en el análisis del politólogo Daniel Chaschetti. Usted dice, en la vista fiscal, que hubo empresas que se vieron privilegiadas y beneficiadas por las irregularidades que hubo a la hora de que ANCAP las seleccionara. Ejemplo, Trafigura, o ejemplo, podríamos mencionar también la agencia de publicidad, la 10. La pregunta que quedaba abierta era, ¿no cabe la posibilidad de que estas empresas hayan retribuido esos beneficios, por ejemplo, haciendo aportes de dinero o en especie a las campañas electorales de ciertos sectores del Frente Amplio, por ejemplo, de la 711? Eso es una conjetura. Si usted me pregunta, ¿puede haber sucedido? Obviamente que puede haber sucedido, pero no está en el expediente. Ni siquiera está denunciado, pero tampoco surgió de la investigación. De manera que... Por ejemplo, ¿no? Se habló muchas veces en el debate político de que la agencia La 10, de hecho, terminó siendo quien se encargó de la campaña publicitaria de la lista 711. O sea, la misma que había tenido esa cuenta de ANCAP durante varios años, manejando volúmenes enormes de dinero, después fue quien hizo, aunque no figura como tal, la campaña de la lista 711. ¿Eso, por ejemplo, se investigó? Mire, la respuesta es que en el caso de la agencia La 10 estamos hablando dentro del rubro publicidad y justamente en ese aspecto la Fiscalía concluyó que no hay irregularidades, que no hay abuso de funciones, de manera que si después intervino o no en la campaña ya es una decisión que escapa a la investigación judicial. Y en los otros casos usted dice que sí se investigó la eventualidad de aportes sí, de las empresas
no sé, pienso en Trafigura, pero pienso también en Teima, ¿no? Teima, responsable de la construcción de esa planta de Alur en Paysandú, que fue beneficiada por lo que usted mismo destaca. Se pudo verificar, porque Daniel Chaschetti en el análisis que hacía el otro día decía, en Uruguay la normativa que hay a propósito de control de los aportes a las campañas no es suficientemente rigurosa. Sí, se investigó. Usted sabe que los partidos políticos están obligados a publicar, y está publicado en la página de la Corte Electoral, todos los aportes de personas privadas a las campañas. En este caso se investigó, se investigaron los aportes, y dentro de esa investigación patrimonial que se hizo, la Fiscalía pidió expresamente que se incluyeran eventuales aportes de cualquiera de todas estas empresas mencionadas o involucradas en todas estas denuncias a alguna campaña de cualquiera de los sectores políticos que participaron en esas elecciones, y no arrojó resultados positivos. Y por último, en este capítulo de dudas que han quedado, otro detalle que llama la atención. Con respecto al avión de Alur, usted concluye que no se advierten hechos con apariencia delictiva a propósito de su compra y o su uso. Sin embargo, en un pasaje del dictamen, usted mismo dice, textual, con la única excepción de un viaje utilizado para el traslado del entonces secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía de Argentina, de iniciales AK, estamos hablando de Kicillof, en agosto de 2013, para asistir a un evento de la Fundación Propuesta 2030 que no tenía relación alguna con Alur ni con ANCAP y que habría sido decidido por autoridades de ANCAP. Esto lo marca usted. Sí. ¿Ese hecho no constituye, no sé, peculado o apropiación indebida? La respuesta es que es un poco la que le dije recién. Llega un momento que la Fiscalía no puede seguir investigando indefinidamente, porque además de ese hay cientos, por no decir miles de puntos, porque son en cada uno de los 15 temas denunciados hay 1000 aspectos. La investigación sería infinita, inabarcable, de manera que, le repito, llega un momento en que la Fiscalía debe pararse en el estado actual de la causa. No, pero mi pregunta viene porque si para el caso de Raúl Sendic con el uso de la tarjeta corporativa, la compra de un short en una boutique de La Paloma fue peculado, el uso de un avión de Alur para trasladar a Kicillof a una actividad de la Fundación Propuesta 2030 debería tener alguna tipificación delictiva. Como dije, este dictamen de la Fiscalía lo único que hace es, en todo caso, abrir un proceso. Si la jueza hace lugar a la solicitud de la Fiscalía, recién allí se abre un proceso dentro del cual la Fiscalía y las defensas tienen infinitas oportunidades de presentar nuevas pruebas, de continuar la investigación, de manera que, ya lo dije, la investigación continúa porque el proceso uruguayo, el proceso por el cual va a transcurrir esta causa lo permite. O sea, eventualmente este punto que yo acabo de mencionar, si bien usted lo dejó como afuera de los eventuales delitos, la jueza podría entender que hay que investigarlo. No, la propia Fiscalía dentro del proceso. Perfecto. Ha sido la noticia política de la semana. El fiscal especializado en crimen organizado Luis Pacheco pidió el procesamiento sin prisión del ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, y de otros 8 ex jerarcas de ANCAP en esa causa que indaga la gestión de la empresa entre los años 2000 y 2015. Luego de que se conociera el lunes, luego de las discusiones y las repercusiones que tuvo ese documento, hoy estamos entrevistando al doctor Luis Pacheco. Vayamos a los delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley. Concretamente, se refieren a los acuerdos de ANCAP con las empresas Trafigura y Exor. En el caso de Trafigura, un negocio de intermediación con crudo proveniente de Petroecuador. En el caso de Exor, un asesoramiento para la cancelación anticipada de la deuda de ANCAP con PDVSA. Para usted este es el cuerpo, acá está lo más grave, lo más serio de todo este caso. Son los dos grandes temas en los que la Fiscalía encontró irregularidades. Podemos explicar cada uno de ellos. En estos casos están comprendidos no solamente Raúl Sendic, sino los ex integrantes del directorio de ANCAP, Germán Rietti y Juan Gómez, Frente Amplistas, el expresidente José Colla, que asumió el lugar de Sendic,
uno de los directores de la oposición, el colorado Juan Amaro Cedrés, y por otro lado queda la duda de qué va a pasar con otro director colorado, el que sucedió a Amaro, Juan Máspoli, que usted todavía está estudiándolo, ¿no? En cambio quedaron al margen los dos directores nacionalistas que hubo en ANCAP, Carlos Cami y Elena Baldoira. Sí. Sí, son los dos grandes temas. En el caso de Trafigura, para explicarlo lo más brevemente posible, ANCAP suscribió un contrato con Petroecuador, a partir del cual ANCAP le compraba crudo a Petroecuador y a su vez le vendía gasoil refinado a Petroecuador. Pero en lugar de participar directamente de la operativa, ANCAP coloca a Trafigura en esa posición. Contrata con Trafigura, hace un contrato espejo con Trafigura. Primero opera algunos meses sin contrato, que yo señalo también que hay una irregularidad, pero luego sí se firma un contrato con Trafigura, que es aprobado por el entonces presidente de ANCAP y luego aprobado por el directorio, a través del cual ANCAP coloca a Trafigura en esa posición y es Trafigura la que le compra petróleo a Petroecuador y quien le vende gasoil refinado a Petroecuador. Lo que entendió la Fiscalía era que obviamente que en un negocio millonario de esas características no estaba exceptuada de la licitación pública. Hay normas de contabilidad y administración financiera que autorizan a ANCAP a adquirir crudo sin licitación. Pero hasta allí va la excepción, esa habilitación. En este caso no era una adquisición de crudo a Petroecuador, sino que se la colocaba en ese negocio sin enfrentar competencia ni en Uruguay ni en Ecuador. A juicio de la Fiscalía eso es una irregularidad, es grave por la magnitud además del negocio. Estamos hablando de una operación total de 4.900 millones de dólares o casi 5.000 millones de dólares, que sí reportó una ganancia para ANCAP, una ganancia mínima en comparación con la ganancia de la empresa privada seleccionada. Esa es básicamente la conducta que se imputa. Y en el caso de Exor hay una sucesión de incumplimientos de ANCAP con esta empresa que realiza un plan de ingeniería financiera para que ANCAP cancelara anticipadamente la deuda que tenía con PDVSA. Esta empresa se apersona al entonces presidente de ANCAP, no se realiza contrato, realiza una cantidad de actuaciones y luego PDVSA lo desplaza en una primera instancia a esta empresa privada sin oposición de ANCAP, a sabiendas de que ello iba a generar una demanda como generó de daños y perjuicios por parte de Exor. Luego hay un segundo incumplimiento, que es que para transar ese reclamo de Exor, un nuevo directorio firma un acuerdo de servicios, como se llamó, con esta empresa Exor, y en ese acuerdo de servicios ANCAP pacta una multa del 1,75 del total nominal de la deuda, que era 453 millones de dólares, o sea que esa multa pactada era de aproximadamente 8 millones de dólares, para el caso de que ANCAP incumpliera la exclusividad con esta empresa o que el negocio al final ANCAP resolviera no realizarlo a través de Exor. Efectivamente, ANCAP no cuenta con los fondos, no se realiza la operación de cancelación con la intervención de Exor. Y bueno, Exor se hacía acreedor, de acuerdo a ese acuerdo, a esa multa millonaria. Yo entiendo que el directorio no pudo pactar esa multa millonaria sin tener la certeza de que iba a contar con los fondos del Poder Ejecutivo para la cancelación, como no los tuvo. A diferencia de lo ocurrido con Trafigura, en el caso de Exor, según he podido verificar y las actuaciones que se han realizado, no hubo ingresos, Exor no tuvo ganancias. No, Exor no tuvo ganancias porque no intervino en ninguna de las operaciones de cancelación de deuda, ni en la primera ni en la segunda. Pero sí existe un juicio en trámite actualmente, promovido por Exor en la justicia civil, por 34 millones de dólares. Bueno, y aquí aparece el delito de abuso de funciones. ¿Por qué abarca también a un director de la oposición? Desde un primer momento yo tenía claro que si encontraba irregularidades en alguno de los puntos, la responsabilidad a atribuir iba a estar dirigida a todos aquellos que firmaron las resoluciones del directorio de ANCAP en esos puntos. De manera que, en realidad, yo pido la responsabilidad de todos los firmantes. En el caso de Trafigura, exceptúo a uno de los firmantes, por cuanto, si bien aprueba lo actuado por el presidente del ente, inmediatamente cuestiona esta triangulación de Trafigura, registra sucesivas intervenciones solicitando que ANCAP denuncie el contrato. Ese es el exdirector del Partido Nacional, Carlos Cami. Exactamente.
De manera que la Fiscalía entendió que había lo que se llama un desvanecimiento del dolo y que no podía atribuir responsabilidades. Y en el caso de Exor, hay una directora que no firma el acuerdo de servicios y establece algunos cuestionamientos y solicita información a determinadas gerencias de ANCAP previo a resolver, de manera que no firma la resolución. Usted se refiere a Elena Baldoira, también del Partido Nacional. Sí, y hay otro director respecto del cual no se le preguntó en las declaraciones indagatorias con precisión sobre este punto, de manera que yo pido una nueva declaración del mismo. Así que entonces, en el caso de Amaro Cedrés, usted dice queda abarcado por el delito de abuso de funciones porque firmó. Exactamente. Firmó y después no planteó objeciones ni criticó el acuerdo como sí lo hizo Cami. Digamos, esa es la diferencia. Exactamente. ¿Y qué pasa con Máspoli? ¿Por qué es que va a estudiarlo aparte en el otro caso, el caso de Exor? Lo voy a estudiar aparte por lo que le dije, porque en su única comparecencia indagatoria en el juzgado no fue preguntado sobre este aspecto de su gestión. Pero firmó. Pero le voy a preguntar sobre su participación en este acuerdo. Uh-huh. Vayamos a Alur. En el caso de Alur hay varios aspectos que fueron indagados y otros que quedan por investigar, ¿no? Empecemos por lo que todavía no se resolvió y que tiene que ver con la actuación del hoy senador Leonardo de León, que era director de Alur en el periodo que se está considerando. Concretamente acá lo que está de por medio es el uso que le dio a la tarjeta corporativa de la empresa. Usted explica en el dictamen que resolvió diferir sus conclusiones hasta que se pronuncie la JUTEP. ¿Por qué espera la JUTEP si la JUTEP, los fallos de la JUTEP no son vinculantes? No, por supuesto que no son vinculantes, pero una de las atribuciones, la principal atribución de la Junta Anticorrupción, por ley, justamente es asesorar al Poder Judicial y al Ministerio Público en todos los delitos contra la administración pública. De manera que es un órgano asesor, es un asesoramiento que la Fiscalía considera importante y por ese motivo decidió aguardar las conclusiones de ese informe, porque es público, que ha iniciado una investigación de oficio. En este caso, la intervención de la JUTEP no fue solicitada por la Fiscalía, sino que tomó estado público que la propia JUTEP de oficio inició una intervención para analizar la conducta del senador de León. ¿Y de León no tiene ninguna responsabilidad en el otro gran asunto vinculado con Alur, que aparece sí en el dictamen y que lo lleva a usted a pedir el procesamiento por el delito de estafa del ex gerente general? Me refiero a toda la relación con la constructora Teima. De León ya no era presidente de Alur en abril del 2015, que es la fecha de los hechos que la Fiscalía imputa en el dictamen. Por un lado, de León no estaba. ¿Y los directores de la época? La Fiscalía resolvió solicitar responsabilidades a todos los firmantes, de la misma forma que habíamos establecido que habíamos requerido responsabilidades penales en el caso Trafigura y en el caso Exor a los directores que firmaron las resoluciones del directorio. En el caso de Alur, en el hecho concreto que se imputa, tanto la recepción provisional de la obra como el acuerdo modificatorio que resuelve el pago del premio están firmados únicamente por el señor gerente. ¿Y por qué entonces la actuación del gerente general o del gerente general de la época es pasible de ser considerada una estafa? La tipificación del delito de estafa se da porque, no siendo funcionario público, no son aplicables los delitos contra la administración. De manera que había que estudiar si la conducta podía encuadrar en alguna de las figuras comunes del Código Penal, y la Fiscalía, a partir de determinados informes de la actual dirección de Alur, algunos informes que están en el expediente y otros que todavía no están en el expediente, pero que la Fiscalía solicitó su agregación, que es la demanda y contestación de Alur en el juicio, en el arbitraje internacional que está actualmente en curso ante la Cámara de Comercio. Allí se establecen, la propia dirección de Alur habla de maniobras o de inventos en toda esta participación, en esta recepción, en esta etapa de recepción provisional de la obra, y la Fiscalía entendió que era aplicable la figura de la estafa. Sí, leo, por ejemplo, del dictamen. De acuerdo a lo informado por la actual dirección de Alur y consta en el extenso escrito de reconvención presentado por Alur ante la Cámara de Comercio Internacional,
Todos los contratos modificatorios son favorables a Teima Abengoa y perjudiciales a Alur, estableciendo premios y bonificaciones a favor de la empresa contratista que la actual dirección de Alur califica como escandalosos, increíbles, inconcebibles y carentes de causa. Eso se refiere, por ejemplo, a la forma como se recibió esa planta, ¿no? Sí. Antes había habido un expediente paralelo anterior donde se investigó todo el procedimiento licitatorio para la construcción de la planta de bioetanol y eventuales sobrecostos. Ese expediente fue archivado, se entendió que no hubieron irregularidades en cuanto al proceso licitatorio, pero en esta mega causa de ANCAP se investigaron otros puntos. Recordemos que en esta causa de ANCAP el único partido que denuncia irregularidades en Alur es el Partido Unidad Popular. Los restantes partidos denunciantes en realidad no incluyen a Alur entre los puntos denunciados. Y le decía que en esta causa de ANCAP se analizaron estos otros temas que ya son vinculados a las adendas posteriores, a la recepción provisional de la obra y a los contratos modificatorios. Sí, por ejemplo, el pago de un premio a la constructora por haber entregado la planta antes del plazo estipulado. Sí. Sin embargo, al mismo tiempo resultó que la planta no estaba cumpliendo con todos los requisitos. Sí, el contrato original preveía lo que se llamaron valores garantizados, una cantidad de variables o parámetros que son muy técnicos, en una cantidad de variables donde la constructora se obligaba a algunos guarismos mínimos. En uno de los guarismos la constructora no llegó a ese mínimo y sin embargo en el acta de recepción provisional se establece una compensación con las mejoras en otras variables que la Fiscalía, analizando el contrato original, entendió que no estaba permitida, que no estaba prevista esa compensación, ni estaba previsto un error técnico como se maneja, que podía estar dentro de un margen de error. Era un mínimo que debía alcanzarse. En definitiva, usted incluso hace las cuentas de cuánto le termina costando a Alur. Sí, en realidad no las hago yo. Esta serie de acuerdos por encima del acuerdo. Surgen de la reconvención de Alur en el arbitraje internacional. Termina perdiendo del orden de 10 millones de dólares. ¿Cuánto es? 10, 11 millones de dólares, ¿no? 11. A propósito, usted mencionó al pasar que hace poco usted mismo había llegado a la conclusión de que en la construcción de esa planta no existió sobrecostos, que fue todo un debate, ¿no? Pero también se supo que usted, para terminar de concluir, necesitaba un estudio que se le solicitó a la Universidad de la República y que la Universidad de la República cotizó de manera muy cara, no sé, por $360.000. $360.000 que la Fiscalía decidió no pagar. Entonces, sin haber contado con ese estudio, ¿cómo es que usted pudo llegar a la conclusión de que no había habido sobrecostos, sobrefacturación en esa obra? En ese expediente la Fiscalía solicitó una pericia para determinar si realmente había habido algún sobrecosto. Esa pericia, como usted dice, costaba $360.000 por parte de la UDELAR. Y si bien hay una ley que obliga a todos los organismos públicos a colaborar con los juzgados y las fiscalías especializadas en crimen organizado en todos los asuntos, iba a tener un costo esa pericia que la Fiscalía entendió que no era conveniente asumir. Y digo por qué. Esa pericia lo que me podría haber dado sería alguna idea de lo que cuesta. Era una pericia muy costosa, pero que podía dar alguna idea de lo que cuesta o podía costar en otros países o en la generalidad de los casos una obra de esa naturaleza. Eso por sí solo no significaba para la Fiscalía una prueba de delito. No estaban denunciados pagos, comisiones ilegales. Entonces, contar solamente con una pericia que me diga una obra de estas en otro país se sale la mitad, bueno, podemos estar hablando de algún error o imprevisión o de un mal gasto, pero no necesariamente íbamos a estar hablando de delito. Es por ese motivo que la Fiscalía desistió de asumir una pericia costosa. Pero eso implicó dejar a un costado un eventual delito. Concluir que no hubo un eventual delito. No continuar investigando. Seguridad 100% no existe. Y no, como ninguna causa. Doctor Pacheco, se nos fue el tiempo ya, pero queda un tema que también ha sido muy discutido en estos días, que es el hecho de que usted pida procesamiento sin prisión
de estas personas. Usted explicó por qué lo hace. Ahora, esta decisión que usted tomó, ¿termina implicando que ninguno de ellos va a terminar preso nunca? ¿Ni siquiera cuando haya una sentencia final de la justicia? Es un tema un poco procesal, un poco técnico, difícil de explicar quizá para la mayoría de la audiencia, pero intentemos explicarlo de esta forma. Cualquier norma procesal, en caso de duda, debe ser interpretada en favor de los imputados. En este caso, la causa de ANCAP se rige por el sistema viejo. En Uruguay hay un nuevo Código Procesal Penal desde 1 de noviembre del 2017 y este nuevo código exige determinados requisitos para la imposición de la prisión preventiva, que son básicamente 3. O un peligro de fuga de las personas imputadas, o peligro de frustración o de entorpecimiento de la prueba, o un peligro para la seguridad de la víctima o de la sociedad. Básicamente son esos 3. En la medida que el nuevo código es más exigente para la imposición de la prisión preventiva y establece estos 3 requisitos bien precisos, bien claros que le estaba comentando, la Fiscalía entiende, y es pacíficamente admitida, esto no tiene discusión, que estas normas más favorables a los imputados deben ser aplicados a las personas por un principio de igualdad, además, y de mayor garantía, aun cuando estemos hablando de causas iniciadas con el sistema viejo. A partir de allí, la conclusión que se impone es que no se dan ninguna de estas 3 condiciones que exige la ley y la Fiscalía entendió que no correspondía a la prisión preventiva. Después, cuando siga el proceso, ¿tampoco va a haber prisión en ninguno de los casos? Y después, cuando siga el proceso, el proceso se va a regir por el sistema viejo y en el sistema viejo, si recayera una sentencia condenatoria y las personas están en libertad, se sustancia lo que se llama la libertad condicional. Si las personas no cometen nuevo delito, las personas no van a prisión. Ese es el mecanismo, es un poco difícil de explicar. Es una situación procesal quizá un poco particular porque se da en esta transición de regímenes, pero es lo que corresponde aplicar. Polémica consecuencia, ¿no? Quizás haya allí disposiciones legales a corregir para el futuro o no. En realidad, si usted me pregunta, podría ser, pero le digo, se da en esta coyuntura particular y tanto una interpretación en el caso de la prisión preventiva como la otra interpretación después para la etapa de la sentencia favorecen a los imputados. Doctor Luis Pacheco, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para responder todas estas preguntas. Muchas gracias a usted. Quedó colocado en el otro lugar de la mesa. Usted está acostumbrado a preguntar. Esta vez le tocó responder. Y creo que hemos abarcado unas cuantas de las discusiones de estos días, pero en cualquier momento volvemos a conversar. ¿Cómo no? Gracias. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.